Hola, hola, ¿qué tal? Me estoy sumando aquí al espacio. ¿Me Buenas comentas noches. ahí cuando pueda Sí, comenzar? listo, buenas noches. Sí, estamos Buenas esperando. noches, licenciado. Buenas noches con todos y con todas a este espacio. Sí, disculpen la demora en realidad, solo que tuve contratiempo para viajar a Chiclayo. Yo soy natural de allá. Ella Eh, la presente, profe. Ya. sí, justo con el tema de conciliación, tomé las vacaciones, vine a Trujillo a acampar, entonces fue fácil subir, difícil bajar, y me tuve Ya. que quedar en Trujillo por motivos de... Ahí de TV y pase. Gracias, licenciado Luis. Bueno, buenas noches con todos. El día de hoy estamos contando con el licenciado Luis Nevado Sánchez, quien va a estar como ponente en este webinar, ¿no? Denominado Conciliación entre la vida laboral y personal. Bueno, vamos a hacer una pequeña reseña acerca de su trayectoria del licenciado Luis Nevado. Él es psicólogo con más de 3 años de experiencia en lo que es recursos humanos en el sector industrial y educativo, con conocimiento en legislación laboral vigente, el medio ambiente y estadística. Él se ha encargado de liderar lo que son procesos de remuneraciones, contratos, capacitaciones, reclutamiento y selección, facturación, diagnóstico y evaluación de desempeño, asimismo como los procesos de certificación y homologación de la TRINOVA. Ya. En cuanto a las empresas en donde ha estado laborando, pues actualmente laboran en la institución educativa Trilce, con más de 1 año y 4 meses de experiencia. A su vez, se encuentra también laborando en lo que es NICMAS como gestor de operaciones, y en Nicol Perú, SAC, con más de 2 años de experiencia, laboró hasta el 2020. Y bueno, su formación ha sido en lo que es la Universidad Pedro Ruiz Gallo. Después de ello, ha tenido lo que es un diplomado en la Universidad Santo Toribio de Mogrovejo. Asimismo, otro diplomado en lo que es análisis político, social y demográfico en la Universidad Pontificia Católica del Perú. Y por último, un diplomado en lo que es en la formación en bioestadística y estadística en la Universidad de San Martín. Siendo así, ya habiendo conocido un poquito más de nuestro ponente, le doy el pase para que pueda iniciar. Gracias, gracias. Aide, ¿cómo pasa el tiempo? Entonces, nada, también bienvenidos a todos y todas quienes están en este espacio para poder conversar y dialogar respecto a lo que es conciliación entre la vida personal y familiar. Lamento la demora en sumarme al espacio, como les comenté. Justo me dieron una semana de vacaciones, las cuales tomé, decidí viajar a Trujillo para un tema de acampar. Fue, como dije, fue fácil subir, difícil bajar, entonces estoy aún en Trujillo por motivo de ese impasse, ¿no? Pero bien, entonces sé que estamos actualmente 22 personas en este espacio y esto responde a su interés en la materia. Entonces, vamos a comenzar con la ponencia, ¿no? Me gustaría, si es que ustedes han pensado en qué entienden por conciliación, ¿no? Es importante de repente partir con esta definición para poder posteriormente conversar sobre el asunto, ¿no? Y sugiero sí ser participativos para poder triangular la conversación y poder hacer este espacio un espacio de aprendizaje compartido, ¿no? Entonces yo sí escucharía qué entienden por, o pueden dejar en el chat, qué entienden ustedes por conciliación, ¿no? Con esa palabra. A ver, vamos leyendo para poder también ir avanzando. Llegar a un acuerdo, un equilibrio o balance, ¿no? ¿Sí? Es un acuerdo entre el empleador para con la vida personal del colaborador. Hay palabras como el empleador y colaborador. Es una solución de conflictos. Esto es muy cierto. Entonces, a ver, vamos a ir acá. Si hay otro comentario más, podemos irlo leyendo, si no pasamos. Eh, bien, comenzamos, ¿no? Si alguien aquí también trabaja en recursos humanos,
podría, es tener una conexión emocional y personal, muy cierto. Para aquellos que han trabajado en recursos humanos, de repente un área de asistencia o bienestar social o el área de gestión disciplinaria, no será novedad que es difícil esta conciliación. De hecho, es motivo de muchos conflictos, como ustedes habrán dicho, ¿no? Yo trabajé en una fábrica industrial y los permisos por cuidado de menores, sí, no, la anterior, ¿no? Las solicitudes por cuidar al niño, por cuidar a la papá, a la mamá. Muchos de los trabajadores también somos cuidadores primarios, de repente, de un adulto mayor, de una persona con una enfermedad crónica. Entonces, los permisos son ausentismos, ¿no? Que representan un impacto directo en la empresa en cuanto a la productividad de la misma. Entonces, la empresa se ve vista entre dar permisos o no concederlos. De no concederlos, hay un conflicto de intereses que viene a ver el tema de la conciliación entre mi vida personal, familiar y la vida laboral, ¿no? Entonces, yo propongo aquí compartir la emoción, ¿no? También soy psicólogo, entonces, yo sugiero que ustedes me coloquen con una palabra, puede ser alguna emoción o algún comentario, cómo se sienten ustedes con su integración de la vida personal, familiar y laboral, como un pretest, ¿no? Como para ver cómo estamos empezando. Entonces aquí coloquen en el chat de repente, pueden abrir el micro para escuchar experiencias personales de cómo se sienten con esta integración que ustedes le están dando a su vida personal, familiar y laboral. Muy buenas noches. ¿Se puede participar? Sí, claro, Luis, de hecho haría más rico el espacio. ¿Qué tal? Bueno, primero, Luis, buenas noches y muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Bueno, quien te saluda es parte de IDECO y quería agradecerle tu presencia. Y bueno, pues con respecto a tu pregunta, creo de que si antes, cuando vivíamos en otro momento, siempre costaba un poco el salir del trabajo y empezar con la vida familiar. Ahora con el tema del teletrabajo, pues es más complicado aún, ¿no? Porque muchas veces la familia no entiende que tú estás en un horario laboral o estás sentado ocupado y como piensan que estás en casa, piensan que están para ellos. Y a veces es un poco la complicación que se presenta, ¿no? Pero ya yo creo que también con el paso del tiempo ya se ha ido haciendo un poco más costumbre el vernos en casa y tal vez eso hace que ya sepan entender o comprender, pero seguramente al inicio ha sido un poco más caótico que lo que puede ser ahora, ¿no? Claro, de hecho el Estado tuvo que emitir una ley de desconexión digital, ¿no? Y esto da cuenta de cómo es el Estado tiene que implementar medidas protectoras frente al colaborador o trabajador para evitar un tema de sobrecarga laboral, ¿no? Pero muy cierto, la virtualidad trae muchos retos, que si bien está normado, me parece, desde 2015, el tema del trabajo remoto, no es hasta el 2020 que el Estado tiene que ponerse las pilas, ya con la pandemia encima, de poder implementar más cosas específicas, ¿no? Así que gracias por el aporte eh, estimado. Así que, Luis, no sé si hay otro, de repente chats, no veo si hay chats aquí de cómo se sienten Sí, con esa en el chat. integración. Conectada con la virtualidad, unos dicen, ¿no? Bien, sin embargo, algunas cosas por mejorar. Pero entonces, de repente yo aquí, entendiendo la variable tiempo, no es que yo en otros espacios, mi impresión es que no todas ni todos están satisfechos con su balance entre la vida personal, familiar y laboral. Y esto responde a los paradigmas, ¿no? De cómo se estructura el ambiente laboral en el Perú, en Latinoamérica. Suele ser que en Latinoamérica, en el Perú, primero se pondere más la vida laboral y la vida laboral, y más bien la vida personal y la vida familiar debe acoplarse a las condiciones laborales que tenemos. Entonces, bajo esa dinámica suele haber conflictos, ¿no? Eh, Podemos continuar de repente. Entonces, yo di una tareita para todos y todas ustedes. Quiero completar este esquema, ¿no? La siguiente diapositiva, por favor, Aide. Que podría ser la siguiente, a ver, me parece, antes de ir a definiciones. Siguiente.
Siguiente. Ok. Después de eso sigue definición. Sí, no, de repente me gustaría primero ir a un ejercicio. Siguiente. Sí, a esta hoy. Entonces, familiar. Morín hablaba como paradigma de la complejidad, ¿no? Entonces, las cosas son complejas. Y tratar de simplificar el asunto y entender, trabajarlo así es simple, ¿no? No es una tarea fácil, no llegamos a soluciones necesarias, ¿no? Porque si tenemos el problema fácil, llegamos a soluciones fáciles que no solucionan el problema complejo, ¿no? Entonces, yo les pediría a cada una de ustedes que puedan de repente, sin coger un papel, ¿no? Si tuvieran a la mano, por favor, cojan un papel y un lápiz y hagan este esquema, ¿no? Creo que sería importante hacerlo así y después de esto, me van poniendo, me van poniendo OK en el chat para entender que todos estamos listos. Cuando yo advierta que tengamos más de 15 personas con el papel y este esquema hecho, yo puedo continuar con la siguiente actividad. Así que les pediría, por favor, si podrían conseguir un papel y un lápiz para hacer este esquema. Ok, Sí, está bien. Sí. Yo espero tranquilamente. Sí, está bien, licenciado. Ahora, yo podría comentar que en donde dice realización personal, deben colocar actividades, no sé, si les gusta dibujar, dibujar, ¿no? Si les gusta cantar, cantar, si les gusta viajar, viajar, ¿no? Pero son actividades en donde ustedes sientan de que su vida se siente plena, ¿no? Pero primero podemos avanzar haciendo este gráfico, me ponen OK, este cuadro, y yo leo los chats y avanzamos. Gracias, Aide. Ya tenemos un OK. Esperemos que tengamos más para poder avanzar. Gracias, Eric. Ya tenemos dos. Gracias, Luis. Gracias, Eric. Gracias, Nolan.
Gracias, Catalina. A ver, entonces de repente, ¿cuánto vamos? 2, 4, 5. Importancia de registrarse en las reuniones. Ya, ahorita vamos a volver a discutir este tema. Sí, de repente tres focas más para poder avanzar. Ya, podemos empezar, ¿no? Desde mi formación también como en estadística, creo que es importante el tema de cuantificar la experiencia humana, los fenómenos que tenemos que estudiar y tratar de simplificar el análisis de cuánta conciliación hacemos entre nuestra vida laboral, ¿no? Acá pueden añadir también la vida laboral. Aquellos que han hecho el esquema, por favor, añaden una fila más. Habría una fila de familia, hijos, amigos, realización personal y una quinta fila de vida laboral, ¿no? Por favor, la agregan. Y bueno, de este modo trataremos también de evidenciar el nivel de conciliación que tenemos, ¿no? Yo sugeriría que para iniciar la actividad, lo hacemos un poquito rápido, pero es como un tema diagnóstico, asignemos del 1 al 10, según cada fila, el nivel de cuán importante es esta dimensión para nosotros, ¿no? Ojo, únicamente cuán importante, o sea, cuando pensamos en la familia de 1 al 10, cuán importante es. Si no tienen hijos, porque es una posibilidad, de repente algún objeto de cuidado, ¿no? O algún sujeto de cuidado. Puede ser alguna planta, alguna mascota, algún sobrino, o sea, algún sujeto de cuidado, le asignan ahí un peso, ¿no? De 1 al 10. Igual con amigos, igual en realización personal, igual de importancia también a nivel de vida laboral. Le asignan en cada fila un valor del 1 al 10, por favor. ¿Tienen alguna duda sobre Me ponen OCA de repente también en el chat para poder ir avanzando en simultáneo. un número? Escribiendo mi nombre, escríbanme por WhatsApp. Ya, por WhatsApp y vamos a agregar algunas dudas. Si es que tienen alguna duda. Ya, porque ahorita necesitamos empezar con el taller. Por favor, su OCA por chat cuando vayan acabando. Tomamos audios por ahí, por favor. Entonces, yo entiendo que ya varios de nosotros habremos por lo menos colocado un nivel de importancia en escala de 1 al 10 a cada fila, ¿no? Considerando la quinta como vida laboral. Aquellos que de repente por condiciones no puedan hacer esa tabla, creo que igual es importante ver este proceso, ¿no? Entonces, lo que yo quiero problematizar es que si bien han colocado como un índice de importancia en escala de 1 al 10, coloquen al lado, o sea, por ejemplo, si en familia coloqué un 10, ¿no? Con una X, con una cruz, con un palito, puse el número 10, la segunda pregunta que les hago, y de repente aquí quiero que ustedes sean conscientes de la variación que va a haber, es de cuánta energía, o sea, a nivel de manifestación conductual, ustedes le asignan a esa fila. Por ejemplo, para mí puede ser de importante 10 mi familia, pero a nivel de manifestaciones conductuales, es decir, llamadas, generar encuentros, escribirles un WhatsApp, generar una reunión, buscar la interacción familiar, verse un domingo, esas son conductas. A nivel de conductas, del 1 al 10, ¿cuántas yo manifiesto? Porque para mí puede ser muy importante la familia, del 1 al 10, pero de repente a nivel conductual,
De repente no es que yo escriba WhatsApp, no haga reuniones y de repente ahí sí cae en un 2, ¿no? A nivel de manifestaciones conductuales. Esta cuadrito es como un cuadro de versus, ¿no? En nivel de importancia versus manifestación conductual. Doy unos, de repente, 15 segundos para que podamos, en esas 5 filas, con otro lapicero, o ustedes, la idea es que puedan evidenciar, asignarle un valor de manifestaciones conductuales y ver si es que, si yo tengo 10 de importancia familiar y 10 de manifestación conductual, está oca, o sea, está súper. Pero sin embargo, si tengo una asignación de 10 en importancia y una asignación de 1, 3 o 2 en cuanto a manifestación conductual, ahí hay una brecha de disonancia, de ruido, de interferencia, hay una brecha, ¿no? Y es una brecha que debería ser atendida, porque si no genera sensaciones de insatisfacción, ¿no? Pero yo quiero de repente aquí ya continuar de que esta brecha manifiesta una no conciliación en nuestra multidimensionalidad de experiencia humana, ¿no? La diapositiva anterior, por favor, Aide, de repente también para ir avanzando. Entonces, entendiendo de repente, ojalá que algunos, de repente, si bien no hayan hecho esta tablita, hayan reconocido qué fila, si es a nivel familiar, es hijos, porque, por ejemplo, para mí, a nivel de importancia, la vida laboral puede ser 1, no es muy importante, ¿no? Pero a nivel de manifestación conductual le pongo un 10, porque si bien no es muy importante, estoy 24/7 en el trabajo. Entonces, esa brecha es motivo de ser atendida. ¿Por qué hay tanta diferencia? ¿No? Entonces, la conciliación laboral, la charla era conciliación familiar y laboral, ¿no? Pero también entiendo que hay una otra dimensión que es la dimensión personal, ¿no? Entonces, podemos entenderla también como los tiempos de trabajo, el exceso de carga laboral, los tiempos de rutina, el trabajo en días festivos, las influencian fuertemente el balance en la vida. Yo quiero trabajar el tema de la conciliación desde la no conciliación, y es que es una realidad, creo, y también los datos empíricos del MINTRAS, una fila evidencian, es que en el Perú es más la práctica de no conciliar la vida laboral con la vida personal, ¿no? Ahora, Kant en el 64 advertía, recordemos que las políticas de revisión de la conciliación vienen desde 1950 en Estados Unidos, cuando comienza ya también a normalizarse el trabajo de la mujer. De hecho, el movimiento feminista y los círculos de mujeres, cuando se integran a la labor del trabajo ya más formal, durante la Segunda Guerra Mundial, trae muchos retos, porque comienzan a hablarse de la conciliación entre la vida familiar y laboral. ¿Por qué? Porque la mujer, si bien era la cuidadora primaria de muchos niños, y durante la Segunda Guerra Mundial, cuando los varones tuvieron que emigrar a la guerra y Estados Unidos entró en un problema de tema económico y de manufactura, convocó a las mujeres para que se sumaran como mano de obra. Pero al sumarse, el segundo problema es quién cuida a los niños. Entonces, a partir de acá, comienza la problemática del Estado debe regular la conciliación entre la vida laboral y la vida familiar. Lo cierto es que desde 1990 a 2010, por decirlo así, la participación de la mujer se ha duplicado en la actividad laboral formal. Pasaba de repente de un 25% a un 60%. Y si bien es cierto, en casi de 90 al 2010, en casi 20 años, ¿no?, de integración de la mujer masivamente al sector formal, esto no se vio acompañado de reformas laborales. El marco normativo laboral siguió un tanto estático bajo la premisa de que era el hombre quien trabajaba. Y entendamos también que acá se asume un paradigma de la división sexual del trabajo que asume que el hombre tiene una labor productiva y la mujer una labor reproductiva, que es muy valorado en un sistema capitalista en donde se entiende la generación de productos y bienes como dignos de merecer una remuneración, y actitudes como gestos de cuidado, acompañamiento y afecto y reproducción como condiciones lógicas u obvias que no deben ser retribuidas económicamente, ¿no? Entonces, entendiendo el contexto de que es justamente incluir a las mujeres en el trabajo lo que desestabilizó la estructura del trabajo y lo que trajo como consecuencia primera, dialogar respecto a que si hay una conciliación entre mi vida personal, familiar y el trabajo, lo que comienza a problematizar, y autores como Kant, ¿no?, desde el 64, o Gass y Stes del 97, ¿no?, que hablaran y comenzaran a advertir como signo de los tiempos que debe ser revisado.
Kant comentaba, ¿no? Quien define la conciliación como conflicto, lo decían ustedes, ¿no? Porque para conciliar, como escenario primero, debe haber un conflicto. Y sostienen que el trabajo y la familia pasan por un interconflicto de roles, en el que las presiones son incompatibles. Aquí converso, ¿no? Sí, pues es una realidad, ¿no? Las demandas laborales son demandas laborales y las demandas familiares son demandas familiares. En el rol de hijo, en el rol de tío, en el rol de padre, en el rol de nieto, en el rol de abuelo, hay muchas veces donde ambas actividades no se corresponden, ¿no? Luego Glass comenta, afirma que las repercusiones en la vida familiar a menudo traen como consecuencias una menor productividad, mayor absentismos y volumen de trabajo. Yo recuerdo que en una empresa para las que trabajé, de algunas de ellas, ahí ustedes saben que cuando uno tiene la ISO 18001 de salud y seguridad en el trabajo, hay un indicador importante que son los riesgos psicosociales. Este se monitorea mensualmente, anualmente, como parte de un programa de salud del trabajador, ¿no? Y hay un indicador de riesgo psicosocial que se llama la doble presencia. Entonces, es esta doble presencia y otros indicadores de riesgos psicosociales los que efectivamente se correlacionan con menor productividad. ¿Cómo es que el obrero, el operario, inclusive el jefe puede rendir más cuando tiene en su mente problemas en la casa, problemas de separación, el tema de que un hijo no haya ingresado a la universidad, etcétera? Y ese es el principal motivo de vacaciones, de verdad. Cuando uno está en el trabajo, a veces te piden vacaciones o te piden licencias sin goce para asuntar temas personales, ¿no? Y ustedes saben que las vacaciones, si bien está sujeto al derecho del trabajador, no hay un tema de negociación. O sea, como empleador podemos decidir cuándo el trabajador se va de vacaciones. Luis Nevado quiere vacaciones para poder cuidar a su hijo que sufrió un accidente de tránsito, pero Luis Nevado es jefe de, no sé, jefe de ventas y estamos en diciembre, el mes en el que mayor se requiere jefe de ventas para un tema de cierre de campaña. El gerente decide no darle vacaciones y es válido, o sea, al trabajador le queda aceptar que no se va a ir de vacaciones o renunciar, porque las vacaciones no es que se negocien en el Perú, o sea, el trabajador tiene sujeto el derecho a vacaciones, pero no puede decir cuándo se va de vacaciones, esto tiene que decidirlo el empleador. Y acá surge otra vez el tema del conflicto, ¿no? Entre el empleador y colaborador por la vida personal y familiar. Sí, podemos avanzar de repente a la siguiente pestaña. Hay dispositivos, ¿no? La siguiente también. Por ejemplo, los dispositivos que el Estado, no en esta forma en que su marco normativo y legal genera mecanismos para garantizar, ahí podemos quedarnos, la conciliación entre la vida personal, familiar y laboral. De hecho, una figura importante es las vacaciones. La ley de las vacaciones, en su nombre también tiene que ver el tema de la conciliación familiar, laboral. De hecho, ese es, de ahí emerge el derecho a vacaciones. Además de vacaciones, otro dispositivo puede ser la licencia de maternidad, por ejemplo, ¿no? Podemos dividirlo en la suspensión perfecta e imperfecta, ¿no? El Estado puede aplicar, bueno, el Estado ha presionado al empleador para que aplique suspensiones perfectas e imperfectas en la medida que un trabajador tenga derecho o la solicite para atender muchas veces temas personales. La suspensión perfecta es cuando el trabajador no trabaja, no se le paga, y la suspensión imperfecta es cuando el trabajador no paga y se le paga. Ejemplo de suspensión imperfecta, ¿no? Que no trabaja y se le pague. Descanso médico, los primeros 20 días, ¿no? Subsidios por enfermedad, o etcétera, ¿no? Cuando pasa ya después de los 20 días. Vacaciones, no 30 días después del año de labores continuas, cuando el trabajador labora más de 4 horas diarias. Y hay otros indicadores, ¿no? Cuando trabaja más de 260 días al año, porque no es que todos tengan derecho a vacaciones, los part-time no tienen derecho a vacaciones. Y es otro tema que también se podría dialogar, ¿no? Otra suspensión imperfecta, además de vacaciones, descanso médico, subsidios, puede ser paternidad, ¿no? Que al padre se le da 10 días después de que le nació su hijo, o maternidad, 98 días después de que la madre alumbre a su hijo, ¿no? Entonces, son mecanismos legales en donde, además de permitir conciliación entre la vida personal y laboral, el Estado asigna una remuneración, ¿no? Ahora,
Un ejemplo de suspensión perfecta, en donde no trabajas y no se te paga, es la licencia sin goce, que son licencias de mutuo acuerdo. El empleador y colaborador se ponen de acuerdo para no pagar durante un tiempo determinado, el vínculo no se extingue y se reanuda inmediatamente terminado el acuerdo, ¿no? Luis, pues, no hay temporalidad. Yo puedo pedir una licencia sin goce 1 año, 2 años, 6 meses, 4 meses. Y de hecho es mucho lo que se está aplicando en este contexto de pandemia, ¿no? La famosa licencia sin goce. Aquí ya nos aporta, no hay descuentos, no hay un vínculo eh, que exija una contraprestación de servicios o pago por los servicios, pero es una forma de no romper el contrato. Muchas veces se aplica para personal indefinido, pero es una forma de repente yo me voy 1 año a estudiar una maestría, ¿no? En el mejor de los casos, si es que fue la razón por la cual emergió, ¿no? O 6 meses porque quise asumir un proyecto personal, etcétera. Pero bueno, entonces el tema está en que estos mecanismos como licencia sin goce de haber, o la vacación, o las vacaciones, la maternidad, paternidad, subsidio, descansos médicos, surgen como consecuencia de esta gestión, ya en este caso peruano, ¿no? Para fomentar el desarrollo humano, pero también hay que entender que el Perú, y esto les comento a todos los que están aquí presentes, ¿no? 27, que me gustaría que de repente podamos luego problematizarlo. En el Perú hay un tema de precariedad laboral, pero tremenda, ¿no? Si bien se habla un tema de mutuo acuerdo entre empleador y colaborador, lo cierto es que estos acuerdos en la práctica no es que sean tan reales, ¿no? Muchas veces es un mandato o una disposición unilateral. Pero bueno, entonces, continuando con los retos de la conciliación, es el enfoque de género, ¿no? Y yo lo comento esto como enfoque, me gustaría que ustedes de repente lo aborden como praxis en sus áreas de trabajo. No sé si son psicólogos, creo que están algunos estudiantes, otros son profesionales, tal vez. Y creo que colocar el enfoque de género es una variable importante para este análisis, ¿no? La conciliación laboral y familiar consiste en un conjunto de medidas encaminadas a favorecer que el trabajador tenga unas condiciones más beneficiosas a la hora de desarrollar su carrera profesional, sin perjuicio de su vida personal y familiar, justamente lo que hablaba, ¿no? Los mecanismos. Por ello existen normas que permiten medidas que facilitan la conciliación entre la vida laboral y personal, como prácticas de remuneración y compensación. Por ejemplo, ¿no? Luis Nevado tiene que quedarse 4 horas después del trabajo. Surgió, no sé, está en cierre de planillas, está en cierre de ventas, el de la declaración anual de rentas, etcétera. Tiene que quedarse más tiempo. Entonces, si bien es una necesidad del empleador que se quede y lo está convocando, yo estoy en la libertad de decidir si me quedo o no. Recuerden que la jornada de trabajo, después de la jornada del trabajo, nadie puede obligar a quedarme. Ojo. Pero de no quedarme, sí puedo perder la confianza de mi empleador, que es una causal de despido. Pero entonces podemos continuar, ¿no? En el caso de que yo me quiera quedar, todas las horas después de mi jornada laboral que han sido pactadas previamente, están sujetas a un pago de horas extras, ¿no? Que puede ser 25, 35, algunas empresas acostumbran a pagar al 50%, ¿no? Horas extras al 60%, o sea, no puedes pagar menos de marco legal, pero sí puedes pagar más de esto, ¿no? Pero es un dispositivo. A nivel de remuneración, pagar las horas que el trabajador labora de más, y esto lógicamente ustedes saben que en una empresa hay un budget, hay un presupuesto asignado, y en ningún momento las horas extras son un indicador positivo, ¿no? De hecho, las horas extras son un indicador de mala gestión de recursos humanos. Si producción, si manufactura, si calidad, si logística me genera muchas horas extras, afecta el budget y es acusa de repente una mala gestión de recursos. Sí, otras medidas para promover el buen ambiente de trabajo, posibilidad de desarrollo de carrera, etc. Las personas pero entonces, como continuaba en el discurso, creo que en esta dualidad, ¿no? De empleador-colaborador, hay un tema de que las personas, como experiencia concreta, esto está en revistas indexadas, esto está en muchas empresas que se dedican a testear y monitorear la salud mental de los trabajadores, que hay una sensación de estar al límite, ¿no? De estar dándolo el todo por el todo y cumplir con todo y con todos. Entonces, lo que se llama también burnout, ¿no? De que de repente la demanda constante al trabajador, ¿no? Los terminamos quemando, ¿no? Entonces,
Y lo que comentaba, ¿no? O sea, la Organización Internacional del Trabajo solo no acusa cuántas horas debemos trabajar como máximo. Y ojo aquí, o sea, si bien la normativa peruana establece que debemos trabajar 8 horas como máximo o 48 horas a la semana, la OIT me parece que indica que podemos trabajar máximo 4 horas extras, es decir, 12 horas, ¿no? En últimos casos acusa que no se puede trabajar más de 16 o 14 por fatiga laboral. Entonces, pero como ven, bajo un escenario de pago horas extras, podemos trabajar 12, 16 horas. Para todos aquellos que ven planillas y recursos humanos, les puede caer una multa grande, es una FIL, si su trabajador trabaja más de 12 horas. Podemos pagar más 4 horas extras, pero pagar más indica un tema de control de fatiga y por lo tanto accidente en el trabajo. Si hay un accidente de trabajo, cuando el trabajador está 13 horas en plantas, 14 horas en plantas, o está trabajando 13 horas, sería muy problemático para la empresa, ¿no? Pero de lo que llegamos al final es al escenario de estar terminando quemando al trabajador que tenemos, ¿no? Siguiente diapositiva, de repente, para ya hablar de género. Ya. Y sí, pues, ¿no? Entonces, si bien en este contexto de demanda constante y no encuentro de conciliación entre la vida personal, familiar y laboral, hay que colocar una variable importante que es el tema de género. O sea, en el Perú, como Estado, ¿no? Como organización jurídica social altamente jerarquizada, ¿no? Guiada por normas y etcétera, lo que es cierto es que hay una división sexual de trabajo, ¿no? En donde el hombre a veces, no puede ser todos los casos, pero lo planteo para problematizarlo, como un enfoque, ¿no? Sí, ¿no? A veces el hombre se le problematiza su vida personal y su vida laboral, pero creo que en el caso de las mujeres hay una variable que se suma, que es el tema de familiar, personal y de cuidado, ¿no? De familia. El tema de los niños, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay retos en la conciliación laboral entre el ámbito familiar, personal y laboral. No se acusa a igualar las condiciones entre hombres y mujeres, ¿no? O no es tanto no sé, si se da 98 días de maternidad, que se den 98 días de paternidad, o que si se dan 10 días de paternidad, que se den 10 días de maternidad, por dar un ejemplo, ¿no? Lo que se acusa es una igualdad de oportunidades de trabajo reproductivo. ¿Qué quiere decir esto? Que se reconozca, ¿no? En el rol reproductivo, de cuidado, de atención a los infantes y menores, el rol también del hombre, ¿no? Porque preguntarnos, ¿no? Acá eran psicólogos, hay un psicólogo que se llamaba Colbert, de los años 50, de la Universidad de Estados Unidos, quien hablaba de razonamiento moral, ¿no? Y ese razonamiento moral preconvencional, convencional y postconvencional, ¿no? De comenzar a cuestionar la norma. Y una pregunta importante es, ¿por qué dar 10 días al padre y 98 días a la mujer? Y no me refiero al tema de costos laborales, porque obviamente hay costos, ¿no? O sea, a nivel de subsidios y a nivel de ausentismos, 98 días es un alto impacto a la empresa, teniendo en cuenta de que para un puesto, no sé, imaginemos AID. AID, y ojo, para el tema de reemplazos, tiene que ser personal indefinido, ¿no? Para poder hacer un contrato por suplencia. Los contratos por suplencia solamente se aplican para personal indefinido. No puede ser aplicado para personal a plazo fijo, ¿no? Entonces, Aide, por ejemplo, salió embarazada, se le asignan 98 días de descanso médico y subsidios, entonces, asumiendo que es indeterminada, además de contar con un personal en falta, con un know-how de organización, o sea, Aide tenía 5 años en la empresa, sabía todos los procesos y demás. Tengo que contratar por suplencia, esta vez yo, a Nole Arroyo, me va a cuesta de repente Nole 3 meses de inducción o un mes de inducción, ¿no? Porque es una realidad. Nole no está acostumbrada a trabajar para la empresa a la que yo represento. Y si su contrato era 3 meses, prácticamente uno pasó en inducciones y los otros 2 de repente trabajó. Entonces, a nivel de know-how, a nivel de costos, no sale rentable, ¿no? Pero a lo que voy es justamente preguntarnos por qué 10 días al hombre y 98 días a la mujer. De repente podemos en esta aras de oportunidad de trabajo reproductivo hacer los 98 días de maternidad de libre disposición, por ejemplo, en el que de repente la mujer decide estar un mes acompañando al niño
y los siguientes 2 meses que lo acompañe el padre, o de repente el siguiente mes que lo acompañe el padre, y el último mes la madre, con flexibilidad de trabajo remoto. Lo que quiero acusar aquí es que no se puede hablar tampoco de conciliación sin reconocer el tema de la participación del hombre en el cuidado de menores y sin dar flexibilidades, ¿no? A esta experiencia de cuidado, a la experiencia de vida personal. Por ejemplo, el trabajo remoto justamente era para el tema de la conciliación en el ámbito laboral, personal y familiar. Sin embargo, no, me pregunto también yo en qué medida esta experiencia de trabajo remoto está permitiendo eso, ¿no? Porque lo cierto es que de repente nos encontramos con un mal empleador que aprovecha que tenemos el trabajo en casa para hacer que el trabajo nunca se acabe. Y si el trabajo es de 8 a 6, pues de repente como tu máquina está prendida y está en casa, un último reporte a las 6:30, me apoyas con un informe a las 7, aprovechando que tienes tu sistema, envíame esta info a las 8 y terminamos trabajando de 8 a 8, ¿no? Y lógicamente, decir no, no puedo, acusa, antes era, de repente no puedo porque no tengo mi laptop. No tengo porque no tengo el sistema, porque hay sistemas integrados que únicamente funcionan con una intranet, ¿no? Ahora el no puedo responde al no quiero, o sea, no quiero porque ya me quiero desconectar. Y mucha gente no puede decir no quiero a su empleador, no. Y también cómo asume el empleador el no quiero. Otro punto es la organización de los tiempos de trabajo y de vida cotidiana, ¿no? Justamente a lo que comentaba, el respetar el horario de trabajo. La SUNAFIL como órgano o servir SUNAFIL para el sector privado y servir para el sector público debería tener mayores roles de fiscalización, ¿no? Por ejemplo, si mi jornada de trabajo es de 8 a 6, los correos de 6:30, 7 y 8 deben ser retribuidos económicamente. Entonces la SUNAFIL debería comenzar a fiscalizar, a auditar. Sé que lo hace y también tenemos muy pocos fiscalizadores en la SUNAFIL. O sea, tenemos 2.000 fiscalizadores a nivel nacional. Para imagínense cuántas empresas, o sea, realmente no se alcanza. Recientemente se ha implementado un sistema de verificación del empleador y casilla de SUNAFIL, que es eficiente ya, pero funciona más como una plataforma de comunicados de seguridad, salud, de enfoque de género, no discriminación, pero el rol fiscalizador no está como que al 100%. Entonces, pero volvemos al tema de la conciencia de la empresa. Creo que también la empresa peruana, al igual que el Estado peruano, aún está en un proceso de maduración, ¿no? Tenemos creo que poco menos de 500 años como Estado, como empresa otros tantos menos, pero creo que debería antes del Estado implementar medidas restrictivas y punitivas, debería ser el mismo empresario quien entienda que después de finalizar la hora de trabajo no se trabaja, ¿no? Ya estando haciendo tiempo para acabar, el tercer punto es los servicios de atención a la dependencia. Tampoco no se puede hablar de conciliación laboral y personal y familiar, y laboral, personal y familiar, si es que no hay servicios de atención a la dependencia. En el Perú, los cuidadores primarios no son pocos. Como psicólogo, como persona que también estuvo en el centro comunitario, hay personas... ¿alguna pregunta? Ya. Los cuidadores primarios son varios, ¿no? Entonces, hablamos de personas que cuidan a pacientes con esquizofrenia, pacientes con autismo, no estigmatizando la enfermedad per se, ¿no? Porque son personas no son esquizofrénicos, son personas con esquizofrenia, o adultos mayores, o personas con accidentadas. Entonces, estas personas que tienen que cuidar a alguien, en el escenario que puedan ser despedidos, deben activarse mecanismos de subsidios, ¿no? Por ejemplo, la licencia por fallecimiento que existe es cuando el familiar ya falleció. Son 3 días que te da el Estado. Y 6 días es que la persona vive en otro departamento, me parece. También hay la licencia del familiar con enfermedad crónica, ¿no? Si yo demuestro frente a mi empleador que mi familia está en un estado terminal, es decir, que se va a morir, me asignan una licencia, me parece, de 4 días. Pero sin embargo, son bajo 2 escenarios extremos, cuando se va a morir o cuando está muerto. Pero ¿qué pasa con el tema de la flexibilidad con personas? Estoy cuidando a mi papá que tiene 98 años, por ejemplo, y soy hija única. Esos escenarios son muchos, entonces de repente flexibilizar con trabajo remoto o asignar licencias, ¿no? Por último, la igualdad de oportunidades de empleo. No sé, me parece que Aida me comentó que acá muchos van a ser psicólogos, otros tantos serán reclutadores, entonces, no sé, otra vez son empleadores. Entonces yo aquí hace un énfasis al tema de la igualdad de oportunidades de empleo.
me ha pasado la experiencia de repente como freelancer o como consultor, cuando me he presentado CVs, ¿no? Con todo mi entrevista por competencias, ¿no? Con mis competencias a nivel jerárquico, me he topado con experiencias del, no porque es mujer, porque las mujeres son, no sé, son problemáticas, las mujeres son, no sé, un hombre es más responsable. Entonces, sí, todos ustedes quienes están acá tienen la responsabilidad de ya comenzar a superar los estereotipos, porque si bien son eficientes en un momento para poder reconocer más próximamente a personas, los estereotipos nos ahorran la información y nos facilitan la vida para poder intervenir, ¿no? Socialmente. Sin embargo, estereotipos rígidos y mucho más en el ambiente laboral pueden ser un problema, ¿no? Entonces, eh, es el reto que debemos superar como país porque es una experiencia compartida. No sé si les ha pasado a ustedes. Yo he tenido practicantes a quienes les ha pasado. He tenido compañeros de trabajo a quienes les ha pasado. Y creo que no es una realidad aislada, sino nomás una constante, ¿no? Y bueno, a nivel de oportunidad de empleo, ustedes pueden googlear en el Ministerio de Trabajo, en el Mintra, se sabe que hay una brecha salarial de casi 300 soles entre hombres y mujeres que hacen la misma actividad. La mujer gana 300 soles menos en el Perú por hacer lo mismo que hace un hombre en el mismo puesto, ¿no? De repente a veces, y podemos citar las fuentes que te da el Ministerio de Trabajo, ¿no? Que ha encontrado. Por eso también responde actualmente las políticas de equidad salarial. Toda empresa debe tener una política de equidad salarial para poder reconocer a qué responden las brechas salariales. ¿Por qué Luis gana 200 soles más que Aire? Si es por años de experiencia, si es por formación académica, si es por bonos de productividad, o si simplemente no hay ninguna justificación y se puede acusar que es un tema de discriminación de género. A ver, otra diapositiva. Creo que estamos acabando. Esa fue la última. Aire, para pasar las preguntas. Sí, bueno, una última reflexión, ¿no? Entre los objetivos de la conciliación familiar y personal y laboral, también está la modificación de los roles y estereotipos de género, la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y mejorar los servicios de atención a personas dependientes. En la actualidad, la conciliación de la vida personal familiar es parte cada vez más importante de las políticas de empresa. Hay muchas empresas que son premiadas con el Place Work. Bueno, se me va el nombre, que es con el mejor lugar para trabajar. Se me va el nombre en inglés. Y de repente hay indicadores interesantes, ¿no? Pero se centran más en el tema de satisfacción laboral, la experiencia de bienestar del trabajador. Pero creo que también sería importante, cuando uno firma un contrato, ¿no? Plantear, a sincerarnos, ¿no? Porque a mí me ha pasado, por ejemplo, cuando yo he celebrado contratos, de repente firmamos y después salen con mis horarios de trabajo, ¿no? O sea, soy trabajador full time, que iba a trabajar de lunes de 7 a 4 de la tarde, por ejemplo, 9, 7, 8, bueno, asumiendo que son 8 horas, y luego dicen que no, que pueden trabajar de 7 a 12, o de 7 a 10, o 7 a 11, y ustedes saben que trabajar menos de 4 horas, o 4 horas, o 20 horas a la semana, es propio de una jornada part-time, y los beneficios sociales y los términos de contrato de un part-time son totalmente distintos a los de un full-time. Entonces, y esto respondía a que el trabajador pensaba asegurarse el trabajo, pero no era consciente de que al decir luego que podía trabajar 4 horas, era más un tema de condiciones laborales que varían, pero no, el mensaje final es el tema de sincerar, también a sincerarnos con el empleador cuando estamos postulando, respecto a nuestra disposición de tiempos y por parte del empleador, si es que acá hubiera alguno que administra una empresa, sea una micro, una mediana, una gran empresa, reconocer también, ¿no?, las necesidades individuales de cada persona. Yo acabaría con esto y no sé si hay preguntas a las cuales yo pueda atender gustosamente y los escucharía, ¿no? Claro, van respondiendo por el chat, se les ha enviado lo que es una encuesta de calidad para así ver qué aspectos se podrían ir mejorando dentro de las ponencias que se están brindando, ¿no? Les invito a responder ellos y pueden hacer sus preguntas por medio del chat o activar su audio.
Sí, por favor, llenar la encuesta que está en el chat. Van llenando y si tienen preguntas lo van realizando. Pero hay una pregunta. ¿Te doy lectura, Luis, o lo das lectura tú? A ver, Catalina, algo importante es medir la carga laboral de los trabajadores. Creo que es importante esto, o sea, para problematizar cuando hay no conciliación, es cuando la carga laboral genera estrés, por decirlo, ¿no? Y el estrés se define como cuando el ambiente demanda más, demanda más de lo que mis recursos personales puedan ofrecer, ¿no? Entonces, eso, a sincerar la carga laboral. ¿Cómo se puede hacer con un estudio de tiempos? Yo una vez estuve en una experiencia, estudio de tiempos, porque suele ser que a veces te dicen, ¿no? Saben que Luis, saben que X gerente, queremos más personas trabajando, ¿no? En esta área, queremos un nuevo operario, queremos un nuevo trabajador. Saben que incluso, y como recursos humanos tenemos que entender que un trabajador es 1.4, o sea, si le ofrezco pagar 1.000 soles, no le estoy pagando 1.000 soles, le estoy pagando 1.400, porque se provisiona 400 soles en lo que son beneficios sociales, por decirlo así. Entonces, que me pidan un trabajador más es 1.400 por 12 meses, hablamos más de casi 13.000 soles. Y yo usaba eso, hacer estudios de tiempo, o sea, entender si esas, o sea, una cosa es 8 horas de trabajo y otra cosa es productos del día. Porque puede ser que te digan, sí, Luis, trabaja de 8 a 6, pero te digan que tengas que presentar 8 productos en ese día y cada producto te toma 4 horas o 3 horas. Si son 4 productos, son 3 por 4, 12. O sea, la demanda de trabajo son 12 horas, pero te las piden que hagas en 8 horas. Entonces, si tú me preguntas, Catalina, ¿qué factores pueden obstaculizar el equilibrio? Es la carga laboral, que se puede identificar a nivel a nivel objetivo con estudios de control de tiempos, ¿no? Más o menos en qué consiste. De repente yo voy a Catalina, si Catalina es asistente de ventas, la acompaño y veo qué hacen esas 8 horas, ¿no? Y me doy cuenta que Catalina en 8 horas tiene que ver, no sé, CAPEX, facturas, ingreso, control de salidas, un informe de cierre, un reporte a gerencia, un reporte a su jefatura, luego ayudar a logística, embalar. Entonces te das cuenta que efectivamente no trabaja 8 horas, trabaja 14, o trabaja 2, o trabaja 10. Entonces es una forma estratégica para poder identificar. Yo usaría el tema de carga laboral, que se puede medir de ese modo, ¿no? Con estudios de control de tiempo. No sé si los ingenieros industriales son más capos en esto de y estudios de control de tiempo y demás, porque ellos son los responsables más o menos de operaciones, ¿no? De diseño de empresa y demás. Gracias, Catalina. Entonces, no sé si hay otra pregunta. Claro, buenas noches, licenciado. Yo tengo una pregunta. Sí. ¿Cómo se podría alcanzar un equilibrio entre la vida personal y el trabajo? A ver, ¿cómo se puede alcanzar una conciliación? Creo que sería importante primero respetar la jornada laboral, porque yo entiendo que cuando una persona asume un contrato, o sea, si yo firmo un contrato para trabajar 45 horas semanales, 9 horas por día, de lunes a viernes, entiendo que no debo trabajar sábado ni domingo, y yo planifico mi vida, mi existencia, mi experiencia subjetiva, mis actividades, asumiendo que tengo una vida personal de 7 en adelante y tengo sábado y domingo libre, ¿no? Pero si no se respeta el horario laboral o se me asigna más productos de lo que yo puedo asumir, termino trabajando sábado, termino trabajando domingo, ya no salgo a las 6, salgo a las 7, salgo a las 8, salgo a las 10. Creo que es un principal problema, el no respetar el horario de trabajo. Porque si no se respeta el horario de trabajo, comienza una serie de disfuncionalidades en el sistema, ¿no? Si el trabajador está súper identificado, lo va a asumir como que es camiseta, como que es punch, que lo está dando el todo por la empresa, que está sumando. Pero si el trabajador no está identificado, puede acusarlo más a una experiencia de explotación, ¿no? Que no te va a servir nunca como marketing externo, pero que vas a tener un trabajador que está buscando renunciar, ¿no?
Y Muchas ojo, gracias. recordemos que las horas extras nunca, para quienes están acá, nunca me expiran. Yo puedo trabajar por una empresa, me liquidan, me despidan y yo me puedo acordar 3 años después y pedirle mis horas extras a mi empleador. Y pido todititas, juntas. Pero lo que acusamos es que justamente las horas extras, el trabajar, el no respetar el horario laboral, acusa ya per se en sí mismo a una no conciliación, porque uno planifica su vida con el tiempo que dispone fuera del contrato que primero firmó. Pero si comienzan a darme más horas de trabajo, pues todo el sistema se descuadra, ¿no? Esa sería la respuesta. También, Muchas gracias, licenciado. Me quedó claro. no sé si hay onda. Uy, las 8, mira, el tiempo voló. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? ¿Todo claro? ¿Alguien más que quiera preguntar, chicos? También lo pueden hacer por el chat. Si les quedó claro, pueden confirmarlo también en todo caso por el chat para saber, ¿no? Sí, muy interesante la ponencia, Eric, ha dicho el ponente. Muy interesante. Arellano Maco, todo claro, excelente ponencia. Muchas gracias. Listo. Antes de finalizar, te queremos agradecer, licenciado Luis, por haber estado presente en esta ponencia, por habernos brindado un poquito más de conocimiento y así alimentarnos, ¿no? Enriqueciendo más en cuanto a nuestro aprendizaje, ya que acá la gran mayoría estamos formándonos. Y no sé si pueden prender su cámara por ahí para hacer la foto final. Sí, por favor, si pudieran El prender su cámara. registro histórico. Sí. Lo tomas por ahí, Keila, por favor. Y atención también al escuchar que los niños, cuando ¿Me avisas para la foto para posar ahí? ¿Avisas, Keila? a veces por trabajo, porque están ocupados, lo dejamos con Sí, ahora sí a posar. Ah, ya. necesito poder establecer horarios de acompañamiento, comprender que en este momento pues, no estaba cocinando, pero eso ¿Listo? ¿Sí? Sí. Ya. Listo. Genial. Igual de repente, no sé si Aide me hace un espacio antes de despedirme. Claro. Sí. También Aide creo que me conoce por NICMASH. Yo soy ahí también gestor de operaciones, que es una ONG para el empoderamiento social comunitario. Y comentarles si están interesadas o pueden pasar la voz. Estamos en una convocatoria de voluntariados y prácticas para psicología, ¿no? Más clínica, la actitud de escucha y el tema de alianzas y voluntariados. Entonces, si es que alguien quisiera también formar parte del proyecto en el que estamos liderando, pueden contactar a Aide y me pueden pasar la referencia. O mandar referidos. Muchas Eso. gracias por la ponencia del día de hoy, licenciado. Ha estado muy excelente. Muchas Gracias. gracias, Luis. Muchas gracias por tu participación. Y igual como IDECO, igual yo sé que dentro de una ONG el trabajo también es arduo, es muy bueno. Yo también he estado en una ONG. Y te dejo una invitación. Si en un momento necesitas de nosotros para apoyarte en algo, con tu equipo, alguna charla, alguna cosa que necesites, cuenta con nosotros, coordinamos con AID y estamos a tu disposición. Gracias, Alberto. Tomaré la palabra. Así Sí, que... de todas maneras, cuando gustes. Cuando gustes. Gracias, Luis Alberto. Gracias, gracias. Muy bien. Nos vemos en contacto. Muchas gracias. Gracias a todos por su participación. Muchas gracias a todos por su participación. Hasta la próxima. Nos estamos viendo en el próximo webinar. Hasta luego.